La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Queridísimos, queridísimas, hoy es un gusto estar aquí porque tengo junto a mí a Óscar de la Borbolla, pero antes de empezar, antes de saludarlo, decirles quién es, de todo lo que ha hecho y luego hacerle una bola de preguntas sobre este libro maravilloso, erótico absoluto, del que vamos a hablar en esta entrevista, quiero darles la bienvenida a la Feria Universitaria del Libro de Pachuca y Verónica Ortiz, que soy yo, en nombre del Fondo de Cultura Económica, les da la bienvenida a este espacio. Óscar de la Borbolla. ¿Saben que yo lo conocí chavo junto con su mujer, con Beca, otra gran escritora mexicana, en el Café Gandhi, escribe y escribe, ahí esa era su oficina, pero eran dos chavitos, y yo era chavita, él es un año mayor que yo nada más, o sea que somos contemporáneos. Somos contemporáneos y tocayos de nacimiento casi. Caray, qué maravilla. Bueno, ahí estaba esta pareja, escribe y escribe y escribe, y esa era su oficina para escribir. Luego nos cuentas eso, pero en fin, él, Óscar de la Borbolla, es filósofo de la UNAM y de la Universidad Complutense de Madrid, profesor investigador de la FES Acatlán y de la UNAM también. Es de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es escritor desde hace muchos años y de sus recientes libros, porque tiene muchísimos, voy a destacar: Filosofía para Inconformes, La libertad de ser distinto, fíjense qué nombres, El arte de dudar y La rebeldía de pensar, que ha tenido un éxito impresionante, que se publicó ahora en el Fondo de Cultura Económica en su colección popular en 2019 y creo que va en la tercera edición. No, ya como en la séptima. Bueno, o sea, fíjense, o sea, yo me quedé en la tercera, ya vas en la séptima. Es libro de filosofía, ya ha tenido una suerte maravillosa. No, no es suerte, el libro es muy bueno. Y ahora tenemos este libro que, bueno, nada es para tanto y todo está permitido, que es, resulta, miren, es chiquito, Puritita literatura erótica. Son dos novelas chiquitas, pero con Gabriel y Gabriela de protagonistas. Pero a ver, Óscar, ¿por qué dos novelas en un libro y la primera sobre Gabriel y la segunda sobre Gabriela? ¿Por qué estas dos novelas? Mira, son de hecho mis dos primeras novelas. Yo lo sabía. Estoy a una distancia de 30 años de ellas. Justamente esta escena que recuerdas en Gandhi, yo escribiendo y Beatriz Escalante junto a mí escribiendo, o a veces en la mesa de enfrente, es de aquella época en la que escribía estas cosas. Yo tenía un proyecto. A ver, me encantó estas cosas. ¿Qué son para un filósofo como Óscar de la Borbolla estas cosas? Cosas. Pues es que es el término, hay todo un tratado de Heidegger sobre la cosa, fíjate, un libro sobre la cosa. Creo que es la manera más indefinida de poderse referir a cualquier ente. Tú eres una cosa, yo soy una cosa. Andamos. Pues estas dos novelas son estas cosas. Estas cosas. Pero, en fin, estas obras maestras de la literatura mexicana. No, estas cosas. La verdad es que cuando uno es el artífice de un texto y ese texto se termina por independizar de uno lo ve como un objeto en alguna medida ajeno y puede uno tener hasta ese acercamiento que tiene un lector que no conoce la obra y poderse sorprender o sonreír o reír o sufrir con la historia de los personajes. Gracias a esta distancia de 30 años, ahora que revisé nuevamente las dos novelas para la impresión en el fondo, me reconcilié conmigo mismo, porque han pasado muchos años, obviamente, y con esos también, pues, ha declinado el sentido del humor, el buen gusto, la visión un poco picaresca de la vida. Y ahora soy más serio, más ceremonioso, más fúnebre.
Y me veo ahí como un escritor relativamente joven, haciendo unos libros que no me dejan mal, que finalmente son un buen comienzo en la narrativa. Yo había publicado algunos libros de cuentos previamente, pero siempre me había intimidado la dimensión de una novela. Después de la página 100, no sé si esto les pase a todos, a ti seguramente sí. Podrás también contar tu experiencia porque eres una buena novelista. Después de la página 100 o 200, el manuscrito empieza a desgobernarse. Uno ya no tiene en la cabeza todas las reatas con las que hay que izar esa gran carpa que es el mundo novelesco. Y a veces jala uno más o jala uno menos. Y yo tenía miedo, pues, de aventurarme en el terreno de la novela propiamente. Y empecé con un proyecto de hacer un personaje joven, sus vicisitudes, y además, para que fuera joven y mostrar con esto el egocentrismo que tiene todo joven, decidí solamente que hubiera un personaje con nombre, Gabriel. Así es. Y todos los demás son personajes función. La madre de Gabriel, el amigo de mamá, Gabriel. Qué personaje tan poderoso y tan eróticamente libre. Qué barbaridad esa mujer. Sí. Eso pues, hay que leerla porque esta mujer, fíjate, a estas alturas de la vida, no hablo de mi vida, de la vida, de la pandemia, de lo que estamos pasando, de 2021, de repente recuperar a estos personajes, que ahorita te voy a hacer un comentario, porque qué bueno que me dices que hace 30 años, porque hay algunos comentarios que tienen que ver con esa época y con esa edad tuya. Pero esta madre de Gabriel, qué impresionante libertad. Pero luego Gabriela, ahorita vamos a ir a la otra novela, es otra mujer libre. Entonces, es muy interesante cómo tu aproximación al tema sexual es en estos aspectos de los personajes principales de enorme libertad, de gran fuerza y reconocimiento de su propio cuerpo, sobre todo en estas dos mujeres, la madre de Gabriel y Gabriela en la otra novela. Pero síguele, ya no te interrumpo. Pero es que, fíjate, te digo que era un proyecto en el que primero quise hacer la versión masculina y luego justamente hice la versión femenina. Por eso se llaman Gabriel y Gabriela y todos los personajes que giran alrededor de ellos, para acentuar. Desde el principio las concebí como un díptico. Sí, ¿no? ¿De verdad? Como un número 1 y un número 2. Salieron desfasadas por un par de años. Eso era lo que te iba a preguntar. Me costó escribir Todo está permitido, que es la segunda. Y ahora estoy encantadísimo de que estén formando parte de un mismo volumen. Este librito. ¿No? Ahí está, todo, nada es para tanto y todo está permitido. Yo nunca sé porque yo salgo al revés. Pero pues está bien, así uno sale al revés por alguna razón, pero nada es para tanto y todo está permitido. ¿Qué nombre? Mira, la portada está maravillosa porque es un naipé y es la mujer y de cabeza está el hombre. Voy a ver son Gabriel y Gabriela. Voy a ver quién hizo eso no lo había yo visto. A ver, diseño de portada, Teresa Guzmán Romero. Teresa, qué buena es. Teresa Guzmán Romero. A ver, aunque lo vean al revés, ahí está. Sí, yo lo veo derecho, ¿eh? Ah, entonces está bien. Sí, a veces hace una como versión de espejo. Bueno, pues yo tenía, además de hacer estas dos novelas... El erotismo, dime, ¿qué me ibas a decir? Sí, tenía la intención de hacer un par de novelas subversivas. Y por eso les metí el sexo, pero no un sexo al estilo de Federico Gamboa, ¿no? Con la novela de Santo, es una mujer libertina que luego se arrepiente. Aquí, tanto la madre de Gabriel como Gabriela son mujeres libres de ejercer su sexualidad sin ninguna cortapisa. Ese era un ingrediente de su versión que me parecía necesario para romper en ese tiempo e incluso hoy seguir rompiendo una serie de tabús que hay a propósito de la sexualidad femenina. Sí. Yo creo que todos los seres humanos, al margen de su orientación sexual o de su género o de lo que tú gustes, tenemos un apetito sexual y unos somos más libres y otros menos de expresarlo como nos dé la gana. Y lo que quise hacer con estas dos mujeres es presentarlas como en la vida real son,
porque te he de decir que en mi breve experiencia de aventuras eróticas, No sí te he hagas. conocido algunas No que te hagas. han merecido ser retratadas justamente como aparecen aquí. A No, ver, no todas las mujeres ni todos los hombres son tan arrojados en este terreno. Creo que ahí pero valdría la pena recuperar la diferencia individual. hay una responsabilidad del escritor y tú evidentemente nos excitas y nos perturbas con estas dos historias. Porque Gabriela es una niña de 12 años, de repente es perturbador cuando ves lo que está pasando. No voy a contar porque me choca spoilear los libros, pero ¿estabas consciente hoy a 30 años, como dices, y entonces, o hay conciencia con respecto lector y lectora, mi querido Oscar de la Borbolla? Sí, por supuesto. Creo que, mira, todo lo que escribo tiene siempre una especie de antesala de reflexión. No de balde me he dedicado a la filosofía toda mi vida. No son cosas que me salgan de manera espontánea y luego me espante ante lo que está delante de mí, sino que las maquino, las calculo, las filtro para que traten de me llevar el mensaje que yo quería. Y por eso estas mujeres, y en general todos los personajes que aparecen retratados, son lo que quise hacer de ellos. Y hay un elemento, además del erotismo, que es igualmente subversivo, el humor. Sí. Y entonces lo que me propuse fue fabricar una especie de bomba molotov para romper esa hipocresía de la sociedad que regía entonces y que todavía no nos deshacemos del todo de ella, ¿eh? Pero hay crítica social también. O sea, yo lo que Sí, veo, por por supuesto. ejemplo, cómo criticas a la sociedad en la segunda novela, estos licenciados, los burócratas que tienen poder, que son capaces de violentar a las mujeres que los rodean, violentar de distintas maneras de utilizar. Es muy interesante porque hay en las dos una crítica social. De repente también hablas de las rucas. Ojo, esto sí es de hace 30 años. Ahí yo me sentí como, me agrediste, o sea, me dije, a ver, Oscar, ¿cómo es posible que Oscar diga eso? Pero yo no tenía hasta ahorita Ya cuando uno de llega que estas a son tus 30 años novelas de es hace un 30 ruco. años. A las rucas te refieres a las mujeres de 40, 50 años en adelante que andan, bueno, ávidas de sexo, como si eso fuera un pecado, caray, al contrario, ¿no? Mira, hay solamente un retrato de una octogenaria gorda, 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 que se lleva a Gabriela a un motel y cuando se quita la faja se le desparraman las carnes. Esa sí es una ruca en aquel tiempo y en el actual. Ya los 80 años y andar de libidinoso ya es... Mira, no me acuerdo si en esta novela o en algún otro pero texto bueno, mío, esa es de las únicas una cosas que te quería ecuación como que señalar. permite, déjame terminar esta idea, una ecuación que permite entender cómo se puede disfrutar la cama. Si en la cama hay más de 110 años sumados por los dos protagonistas, ya no vale la pena. Haz las combinaciones que quieras. 60 contra 30 va bien, no se pasa. 40 contra 20 no se pasa. Pero si ya hay 80 contra 80, 160 años sobre la cama, ya mejor dedíquense a ver la tele. Estoy en total desacuerdo como educadora sexual que fui durante 40 años y que de alguna manera se mantiene, porque pues empecé en los 80 a hablar de temas de educación sexual. O sea que yo tengo 71, estoy fregada si quiero con uno de 40 o 50 o de mi edad, ya no tengo derecho. No estoy de acuerdo. Mira, te juro que lo disfrutarías más si fuera de 40. Y menos con tu libro en las manos, que de verdad te erotiza, o sea, te provoca. Eres un provocador. Eso sí es cierto. Pero era una ecuación que tengo que ir ajustando con el paso del tiempo, porque si no me voy a quedar excluido. Al rato yo solo voy a sumar los 110 y entonces no me va a quedar más remedio que el amor propio, llámese onanismo u otra cosa. Así es. Oye, me recuerda mucho, me pusiste otra vez cerca de García Ponce. Mi pregunta es, entonces y ahora, ¿cuáles son tus escritores y escritoras de literatura erótica que nos recomendarías y que tú lees, que tú abrevas de ellos también? Mira, nada que ver con García Ponce. García Ponce es trágico.
Siempre es un guayerista que está observando en algunas de sus novelas cómo le hacen el amor a su mujer, lo cual explica su padecimiento de esclerosis múltiple y cosas de estas. En mi caso no, yo quiero presentar una visión totalmente diáfana, juguetona, divertida acerca del sexo. Y en cambio el otro sexo es oscuro, es morboso, es taciturno. La sexualidad en estas dos novelas es una fiesta, una embriaguez. Ahí hay una diferencia. Y fíjate que en lo particular, he leído a Sade, he leído a muchos escritores eróticos, pero me resultan francamente aburridos. Después del día 60, 70, de los 120 días de Sodoma y Gomorra del Marqués de Sade, la verdad me empecé a bostezar. Justín también me pareció un libro que, salvo estar incitando a través de presentar a una especie de víctima a la que le hacen una cantidad de maldades todo un grupo de varones, no me gustaban, no me resulta atractiva en la literatura erótica. Por eso es que, insatisfecho de esta única vertiente, le metí también un componente de humor. El humor me lo hace más fresco. Y además, fíjate que como quería armar una especie de Kama Sutra, en lugar de repetir las posturas sexuales tradicionales a la enésima potencia, fui explorando formas de contar de manera distinta la misma relación que se ha practicado desde que éramos changos. No ha habido muchas modificaciones. Pero para poderles dar un aire de novedad, alguna escena, por ejemplo, en Todo está permitido, el acto sexual se cuenta detrás de unos rayos X. Y entonces es el apareamiento de un par de esqueletos, manejando toda la terminología de los huesos, para poder explicar cómo se relaciona el radiólogo con Gabriela. O un acto sexual en el que una mujer está tan sobrada de carnes, como hace rato te decía, de la octogenaria esta lujuriosa, a la que el personaje dice, es una mantarraya lujuriosa, porque cuando se le viene encima prácticamente lo asfixia. Anduve buscando incluso ya en el delirio de la novedad, versiones en las que poder contar las escenas eróticas de otra manera. Por ejemplo, en una novela que no son estas, sino que se llama La vida de un muerto, me imaginé a una prostituta sentada sobre una hamaca, la U de la hamaca, y la prostituta sentada con las piernas colgando, parecía una M. Entonces, era una M sentada sobre una U. Llegaba el cliente, se inclinaba a verla, se excitaba y se volvía una F mayúscula. La F se iba sobre la M y había un renglón pornográfico en el que la M levantaba las patas y se convertía en W, y el renglón decía MW, MW, MW. Qué bonito. O sea, he tenido que buscar N número de formas de abordar la sexualidad justamente para recrear ese mundo. Y en alguna medida es cierto lo que dices, provoca excitación, pero inmediatamente es neutralizada por la risa. Porque aunque hay unas partes tórridas, siempre desembocan en una experiencia en que la risa se funde con el erotismo. Entonces, podría uno decir que me ganó la risa. Sí, pero yo les recomiendo, y ahí sí, perdón, pero a la lectura de una novela como esta de Óscar de la Borbolla, que son dos novelas, ya lo estamos explicando, que sí se detengan. Porque, mira, en este momento en donde estamos tan restringidos en nuestra relación amorosa, nuestras otras relaciones, los amantes, en fin, nuestras parejas o no parejas, me parece que de repente tener cerca literatura erótica de la calidad de la tuya nos obliga a detenernos. ¿Por qué? Porque entonces es una comunión con los cuerpos. O sea, si tú provocas excitación, no podemos quedarnos ahí, no podemos no quedarnos ahí un rato, porque si luego lo que me vas a dar es risa, entonces ya me quitaste
ese momento que yo sí les pido que cuando lean estas dos novelas, cuando se sientan erotizados por la maldita pluma perversa, erótica de Óscar de la Borbolla, se detengan y gocen ese momento, porque no es común hacer una lectura que te provoque tantas cosas. Y fíjate, volvemos a lo mismo, qué buen escritor es alguien que 30 años después nos pone sus dos novelas eróticas y vuelve a provocar lo mismo que me provocó hace 30 años con mis 70, o sea, bienvenido, no sabes cómo lo agradezco. Pero ojo, Oscar, ¿qué buscaste cuando dijiste las voy a volver a publicar ahora en la colección popular del Fondo de Cultura Económica y a ese precio que es sumamente accesible? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿Cuál fue tu reflexión? Yo habría podido olvidarme de estas novelas siempre y cuando estuvieran envejecidas, no representaran lo que todavía siento como una necesidad de intervención en el mundo. Y creo que siguen funcionando, no solamente porque provocan excitación, sino porque hay un montón de instituciones, creencias, ideologías que hay que dinamitar. Hay que reconciliar a las personas con su sexualidad. Hay que mostrarles que el sexo puede practicarse de una forma satisfactoria, placentera, y finalmente es uno de los pilares que sostienen pues, el gusto por vivir. Entonces me pareció una oportunidad maravillosa que el fondo, con su aparato de lanzamiento, las volviera a lanzar. Y a la hora en que las revisé, no les tuve que corregir prácticamente nada. Por aquí y por allá una que otra errata que arrastraban de las ediciones anteriores, pero están relativamente intactas. Y hay un par de cosas que envejecieron. Los licenciados que tú mencionas, que son los burócratas acosadores, se han vuelto ahora doctores. Esa es la única diferencia. En el mundo de la burocracia, ahora en lugar de ser llamados licenciados, Salvador, déjame abrir mi puerta a ver si entra. Pásate. Ahí te me andas congelando, mi querida Verónica. Sí, tiene problemas de conexión, Oscar. Vamos a esperar tantito. Lo pueden editar para que... Va editado, entonces. Ah, perfecto. No hay problema. ¿Ya regresaste, Vero? ¿Ahí nos escuchas? Súbele a tu volumen porque se apagó. Abre tu micro. Qué bueno que me dicen. Ok, sí, es que perdí toda esta parte de Oscar. No lo escuchaba. ¿Ya se me salió otra vez? A ver, espérate tantito. Es que estás teniendo problemas de conexión. Vamos a esperar tantito que se regularice ahorita la señal. Ahí estás. ¿Estás? Bueno, te resumo y para que puedan hacer la edición. Ahí estás, ahí estás. Sí, adelante. Bueno, entonces, cuando la revisé, estas novelas para esta nueva edición, me di cuenta que no habían envejecido, que había un par de asuntos que estaban un poco pasados de moda. Uno de ellos, curiosamente, tiene que ver con lo que me mencionabas, del licenciado, el mundo de los licenciados. Ahora simplemente se han vuelto doctores. Ahora llegar a la burocracia son los burócratas instantáneamente... son los burócratas con poder. Son los burócratas con poder. Son lo mismo, ¿eh? Ahí tenemos al tipo del partido, del PRI, el gordo de la Torre. ¿O sí, no, qué horrible. Tal González. Esta red de prostitución. Una cosa espantosa. O sea, entonces, no ha pasado. Eso está retratado en la novela justamente como una denuncia. Porque las fiestas de convivencia que organiza el director el jefe de Gabriela, justamente para invitar al compadre, que puede ser cualquier secretario de Estado, muestran por qué al cabo de un rato políticos que tienen tantas ocupaciones terminan matrimoniándose con vedettes y terminan siendo novios de cantantes. ¿En qué escenario posible pudieron haberse encontrado gente tan ocupada como los políticos que nunca atienden y los que se dedican al mundo de la farándula que normalmente no se rozan con el mundo oficial?
Estas fiestas de convivencia que están descritas en la novela, justamente lo que trataban era demostrar el grado de podredumbre que existe, ha existido y espero que ya no exista en este país. O sea, ahí sí es un dato totalmente vigente. Te digo que Tal lo vez, único que se cambió fue que de licenciados se convirtieron en doctores. tal vez, Oscar, ahora lo que pasa, tal vez ahí está el cambio que yo noto, es que la mujer ya denuncia. La mujer no se queda siempre callada, hay muchas que todavía sí. Y eso es tal vez el cambio que podemos observar. Sin embargo, esos tipos ahí están y siguen funcionando exactamente de la misma manera, con ese pedacito de poder que tienen, ¿no? Por desgracia. Pero a ver, cuando tú ya tienes las novelas, se decide que sí te vas a echar a andar con ellas en el fondo y hoy. ¿Te pensaste a tus lectores y lectoras hoy? ¿De qué edad son tus lectores hoy? De estas dos novelas. De nada es para tanto y todo está permitido. Mira, sé que normalmente mis lectores son jóvenes, jóvenes pero no por edad, no en un grupo etario, jóvenes de actitud, abiertos a una propuesta nueva, abiertos a un planteamiento subversivo. Entonces siempre consigo a mis lectores como gente joven, no necesariamente sin canas o necesariamente sin arrugas, pero sí gente joven como lo somos nosotros, pese a los años que ya nos jalan hacia la tumba. Ay, Dios mío, sí, qué cosa esto de la edad. Oye, ¿cuántas horas escribes tu diario? Porque has estado sacando nuevas cosas, tienes este nuevo libro de filosofía tan exitoso. ¿Cuánto es tu tiempo? ¿Cómo te organizas al día? A mí siempre me gusta saber eso porque cada quien se organiza de manera distinta. Mira, soy un escritor totalmente matutino. Ujú. Doy clase en la Universidad de Filosofía y luego llego aquí, este lugar en el que estoy es mi estudio. Antes mi lugar de trabajo era alguna librería, primero Gandhi durante 20 años o más, y luego el Péndulo, han sido así como mis centros de trabajo. Me gusta escribir a la intemperie. Soy medio acrofóbico, y entonces he conseguido esta casa en la que estoy ahora, que toda una pared es un ventanal. Entonces, aunque estoy encerrado, me siento libre. Escribo en las mañanas, digamos, entre las 10 y las 12. Son mis horas fecundas. Y aunque podría ser un buen ritmo, porque lo hago 7:24, como dicen ahora, de todos modos mi rendimiento no es mucho. Me siento muy satisfecho cuando logro sacar media cuartilla en un día. A veces me salen nada más 3 o 4 renglones y para desgracia al día siguiente los borro. Yo escribo, como dicen por ahí, más que nada con la goma, con el borrador, con el delete. Reviso mucho porque ando buscando no solamente la continuidad de la trama, sino el hallazgo de figuras literarias que le den más brillantez al texto, que hagan que pues, la propia palabra se vaya disfrutando. Hago narrativa como si fuera poeta. La voy cuidando, se pueden leer las parrafadas y tienen una cadencia. Eso me resulta muy difícil y por eso mi trabajo es tan lento. Oye, Oscar, déjame ver. ¿Qué prefieres cuando tú te planteas una idea? ¿Desarrollarla a través de tu idea, de una narrativa, novela o depende del tema, es un ensayo? Pero ¿en dónde te sientes más cómodo? ¿Cuento, novela, ensayo? ¿Dónde Oscar de la Borbolla está mejor? Mira, creo que dependiendo de la época, actualmente se ha apoderado de mí un espíritu como más reflexivo y por eso es que hace tiempo que no retomo una novela que tengo ahí avanzada como casi al 80%, no la retomo. Y en cambio han estado saliendo cotidianamente una serie de reflexiones en el sinembargo.mx, este sitio donde tengo una columna
y publico reflexiones filosóficas, no de filosofía rancia, sino reflexiones que tienen que ver con lo que es la filosofía de la vida cotidiana. Y de vez en cuando me echo alguno que otro disparo de filosofía honda. Ahora, hoy, o esta semana, o la vecindad de este tiempo actual, me siento más a gusto en el ensayo. Eso es lo que quiero hacer. Pero no es porque se me facilite más que la narrativa. Dependiendo de mi estado de ánimo, me puedo sumergir sin dificultad en una forma o en la otra. He practicado todos los géneros, incluso la poesía, y de vez en cuando hago poemas, pero eso sí, celosamente los mantengo para mí. ¿No Hago has de todo. pensado en revisar y sacar un libro de poemas? Porque yo creo que precisamente este pensamiento tuyo, tan filosófico, tan profundo a veces, nos gustaría a los que te seguimos desde hace tantos años y te leemos con gran placer, que nos entregaras algo de poesía. Sería muy interesante ver a este Óscar de la Borbolla ya en la poesía. O sea, adelante, Óscar, nos la debes. Pues es que mira, hay un libro que te llamó la atención por su título, que es el de La libertad de ser distinto. Uh-huh. De hecho, y es relativamente reciente, de hecho, casi en su mayoría está escrito como prosa poética. No me gana la imagen y no termina por tener un valor en sí misma la imagen, porque siempre la parte narrativa me obliga a mantener un hilo de acción, un hilo de historia. Pero las dosis de poesía que hay en ese libro son altísimas. No me gustaría, ya tengo un libro de poemas publicado, Los sótanos de Babel, por ahí anda. Sí, pero ya tiene muchos años. Sí, ese es y muy este antiguo. libro del que nos estás hablando, que es la rebeldía de pensar, no, es cierto, perdón, este es el reciente. La libertad de ser distinto. La libertad de ser distinto, es de 2010, ya tiene 11 años. Es el momento, querido, de que nos entregues poesía. Yo digo, bueno, allá tú, desde luego yo no tengo por qué decirte qué sigue, pero ¿qué sigue, Óscar? Porque tú todo el tiempo estás escribiendo. Y este último libro, el que es nuevo, el que dio para 7 reimpresiones ya, como gozosamente nos lo compartes y nos los dices, La rebeldía de pensar, que fue en 2019 publicado, pues ya es 2019, 2021, ya son 2 años y pico. ¿Qué sigue? ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué nos vas a entregar? Mira, te decía hace un momento que tengo una novela atorada, ya muy, muy avanzada. Ah, yo pensé que estaba atorada. Está atorada, pero está atorada más que nada porque no me ha dado la gana abrir el archivo y continuar escribiéndola. Oye, Óscar, siempre se me atraviesa otra cosa que me parece mejor. Ir al cine, platicar con un amigo, arreglar mi librero, hacer la comida, cosas que hace uno en la vida real. Adelántanos tantito de qué va. Te cuento algo. Anda. Como siempre le ando pensando, por ejemplo, en estas 2 novelas, Nada es para tanto y Todo está permitido, estaba yo muy preocupado por la posmodernidad. Quería mostrar un mundo sin valores, descarnado, donde todo era relativo, donde todo se permitía. Es más, el título de Todo está permitido lo tomé de una frase tremenda que abre la puerta a la posmodernidad, que está en Los hermanos Karamazov. Ahí Dostoyevsky en algún momento dice, si Dios no existe, todo está permitido. Y con esto se cae el absoluto que había fundamentado a la vida durante siglos y siglos. Estaba preocupado en ese entonces por eso. Ahora mis intereses andan por otro lado y me he aficionado muchísimo, llevo muchos años en esto, estudiando matemáticas y estudiando geometría. Entonces, esta novela que estoy haciendo tiene una especie de estructura geométrica. Marco en las primeras páginas los axiomas y los voy desenvolviendo lógico-narrativamente. El axioma con el que arranco es: el personaje no sabe nada de sí mismo.
Yo no sé nada. Suena fascinante. ¿Cómo puedo marcar esto en una novela? Bueno, pues tengo un personaje amnésico. Ningún proyecto de que va a llegar a algún lado. Voy avanzando a ciegas, renglón tras renglón, abriendo un mundo como lo abren los matemáticos, deduciendo las acciones que se siguen. Por ponerte un ejemplo, este hombre que se descubre en el aeropuerto de Barajas, allí en España, y de pronto despierta, no sabe quién es, se voltea y se mira en un reflejo pálido en la ventana del aeropuerto. Y le llama la atención que sea mujer, pero no se le hace extraño porque no sabe nada de sí mismo. Se agarra las cosas que tiene a su alrededor, un maletín y su bolsa, y se va al baño para echarse agua en la cara a ver si se reanima un poco. Y cuando va a orinar, descubre que no es hombre, sino es mujer. Y cuando abre el portafolios, trae un montón de euros. Entonces deduce que lo deben de andar persiguiendo y por eso se disfrazó. Encuentra un pase de abordar para irse al aeropuerto de Lisboa y toma el avión. Y pasadas muchas páginas, porque además el pasaporte con el que él viaja no es el único que él trae. Tiene 4 pasaportes y entonces todos ellos le atribuyen una nacionalidad distinta y nombres diferentes. Entonces no sabe ni cómo se llama ni de dónde viene. Y una noche caminando ya disfrazado de hombre por la Avenida de la Libertad, ahí en Lisboa, que es una avenida muy bonita, parecida al Paseo de la Reforma, se encuentra una prostituta. Y a la prostituta le dice que se llama, no me acuerdo cómo, y la prostituta le dice, no, tú tienes cara de llamarte Marcos. Y es ella quien lo bautiza. Bueno, todo el desenvolvimiento de la novela es como las consecuencias lógicas de la premisa inicial. Ahora ya llevo cerca de 200 páginas y sigo sin saber a dónde va. Eso Sin está saber fantástico. quién es él. Qué bueno, porque va a ser sorpresa para ti y para los lectores. Se lo vas a dar, supongo, al Fondo de Cultura Económica. Seguramente sí. Ok, muy bien. En cuanto lo tenga listo. Porque la siento muy como novela negra. Tiene elementos. No, lejos de eso. Mira, te cuento un pasaje extraño. Como él no se acuerda de nada, pero le llama la atención un tipo que en uno de los pasos a desnivel que hay ahí en Madrid, el que cruza en la esquina de la avenida, no es la avenida del Prado, sino la continuación. Te digo porque viví ahí cuando estaba becario estudiando el doctorado. Es en Recoletos. Recoletos, esquina con Princesa. Ahí hay un paso a desnivel donde recuerdo que se situaba un mendigo que tocaba con una hoja de castaño jazz, le soplaba. Y un día mi personaje se para delante de él y le dice, te compro tu vida. Necesito que me cuentes toda tu vida. Y el tipo, frente a la oferta y sobre todo la cantidad de euros que le ofrece, acepta y le cuenta toda su vida. Le cuenta que él era un rico, que tenía una empresa y que la esposa con el amante de la esposa decidieron defraudarlo. Y como va sedimentándose esta memoria ajena en él, llega a terminar por odiar a la esposa. Nada más que como él sí tiene dinero, decide vengarse de la esposa. Y entonces va a Sevilla, porque ahí vive esta mujer, con el amante todavía, dueños ambos de las fábricas de él. Pero se le anticipa el mendigo, porque el mendigo no le contó que tenía una hija y no le contó muchísimas cosas. Entonces siempre llega tarde, ha asumido la vida del otro, pero no la puede realizar a plenitud porque el otro no se la vendió del todo. O sea, es una serie de
metidas y salidas en vidas que se va probando como si fueran trajes. Y esto es lo que hace que me aleje completamente de la novela negra y sea una novela extraordinariamente experimental. Experimental, pues que lo celebro. Y ya para terminar, porque ya estamos sobre el tiempo, yo quisiera pedirte a ti, Óscar, ya que son dos novelas, Nada es para tanto y Todo está permitido, que tú recuperas para traerla ahora otra vez en esta hermosa portada y libro de la colección popular del Fondo de Cultura Económica, que tú nos dijeras en pocas frases por qué piensas que hay que regresar a ella y leerla. Pues mira, porque en aquel tiempo que las publiqué, me dijo algún amigo, después de terminar de leer sobre todo, Todo está permitido, eres un macho traidor. Cuando uno termina de leer tu novela se queda con la impresión de que todos los hombres son unos canallas. Y yo creo que si algo es muy oportuno ahora, es asomarse a algo que ya tiene cierta prosapia. Esto del acoso sexual, de que las mujeres no puedan vivir con la misma libertad de los hombres, yo lo descubrí escribiendo la versión masculina y femenina. Mi personaje masculino, Gabriel, es un muchacho ingenuo o balicón que siempre sale adelante por suerte. En cambio, Gabriela, a quien pinté inicialmente como una muchacha boba e inocente, a la tercera página ya se había encontrado con un proxeneta. Y la tuve que ir volviendo cada vez más inteligente, porque de otra manera no podía salir ilesa del mundo en el que estaba. Sí, porque como además descubrí en la mano la dificultad a que se me enfrentaba un personaje masculino y uno femenino, realmente comprendí a fondo el mundo mucho más difícil que tienen las mujeres. No puede uno salir con la inocencia con la que sale como varón al mundo siendo mujer. Creo que lo que más vigencia tiene hoy de estas novelas, más allá de sus ratos eróticos, que me alegra mucho que disfrutes, es justamente pues este retrato del machismo mexicano, al que, por cierto, Gabriela no se somete. Y les adelanto que Gabriela saldrá airosa de un mundo de crápulas y de canallas. Así es. Pues Óscar, de verdad, yo agradezco que una vez más estas novelas ahora juntas, que así fueron pensadas, con diferencia de 2 años, como nos explicabas, pero que hoy se reúnen en este libro que se llama Nada es para tanto, Todo está permitido, de Óscar de la Borbolla, que ustedes se aproximen a él, lo lean con el enorme gusto que yo lo hice y que le den tiempo a los momentos eróticos, hoy sobre todo que estamos todavía cuidándonos por la pandemia y cuidando a los otros, a las otras, y que incursione usted en la literatura erótica de Óscar de la Borbolla, con una literatura finísima, pero también muy perversa a veces y muy provocadora. Gracias, mi querido Óscar de la Borbolla, es un gusto siempre charlar contigo. Verónica, te mando un abrazo inmenso, qué alegría que igual, hayamos platicado. Igual. Y bueno, pues otra vez a la Feria Universitaria del Libro de Pachuca, muchas gracias por este espacio y en nombre del Fondo de Cultura Económica les doy las gracias y los invito a seguir en nuestros espacios, que hay muchos en YouTube, en Facebook, los programas que tenemos el jueves, el miércoles, desde el Fondo, República de Lectores y todas las entrevistas que se están generando con nuestros autores y autoras. Óscar, te abrazo con enorme cariño. Y abrazo inmenso, Verónica. Ya esperamos esa novela que nos acabas medio de contar. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. La FUL agradece tu asistencia.